A Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Los versículos del 1 al 17. Hechos 18, los versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemándose, estos le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. Y salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corinto, al oír, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, verlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión no hacía caso alguno. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Te pedimos que hable a nuestras vidas en la tarde de hoy. Bendícenos, guárdanos y cuídanos. En Cristo Jesús. Amén. En la tarde de hoy vamos para el séptimo o la séptima característica o distintivo de una iglesia bíblica. Acuérdense que ese es nuestro seriado. Vamos a volver a repasar. La primera característica distintiva de una iglesia bíblica, conforme a la iglesia del Nuevo Testamento, estamos trabajando en Hechos 17 o Hechos 16, es la evangelización. Acuérdense que estamos trabajando en la iglesia de Macedonia, Tesalónica, Filipo y Berea, esas 3 iglesias. Allí vimos la evangelización, vimos el discipulado y vimos la generosidad. Pero también vimos en un cuarto lugar que la iglesia estaba comprometida, sus miembros estaban comprometidos con una misión. Y esa es una de las razones por lo cual esta iglesia pudo alcanzar todo un país, toda Grecia. Y como siempre he explicado, no era una mega church como nuestra iglesia madre, como Kiel. No tenía estos salones tan bonitos, no tenían carros, muchas veces andaban a pie. Y esa iglesia con 20 miembros, fíjense bien, 20 a 40 personas pudieron impactar toda una nación. Yo decía esta mañana en el estudio bíblico, que tuvimos una buena asistencia, habían 7 esta mañana, yo decía, ¿cómo es posible que un grupo de personas tan pequeñas, porque era una manada pequeña, como el mismo Jesús dijo en Lucas 12, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, pudieron alcanzar el 50% de la población mundial? Hoy somos más que ese grupo y no alcanzamos. Voy a poner por ejemplo nuestra iglesia madre, para no usar otra iglesia de la región. Nuestra iglesia madre tiene de 700 a 1000 miembros y no impacta a todo Evansville. No impacta a todo Evansville. ¿Cómo es posible que un grupo de 20 a 40 personas pueden impactar toda una nación? Por eso es que es una iglesia modelo. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando inspiró a los apóstoles a escribir,
resalta el nombre de Tesalónica, porque es una iglesia modelo, hermanos. Es una iglesia que no era rica, como Corinto, era una iglesia pobre, pero sus miembros estaban comprometidos con una misión. Entonces, esa era la cuarta característica que vimos. La quinta era una iglesia centrada ¿en dónde? Era una iglesia centrada en la palabra. La sexta que vimos el domingo pasado era una iglesia, ¿cómo? Constante en oración y con una fe inquebrantable. La séptima característica de esa iglesia era que era una iglesia sufrida por causa del evangelio. ¡Wow, pastor! ¿Sufrida y pudo alcanzar toda Grecia? ¿Y por qué usted sabe que toda Grecia? Yo sé que ustedes no me lo han preguntado, pero le voy a hacer la pregunta. ¿Por qué toda Grecia? Porque el texto me dice que Pablo fue desde Acaya hasta Macedonia, o sea, de norte a sur, en la geografía griega. ¿Y ustedes saben cómo lo hizo? Con los medios de transporte de la época. No existía avión, muchas veces tenía que ir en barco, pero lo hacía en sus dos pies, caminando. En una Dodge, sí, dos paticas. Entonces, en la tarde de hoy vamos a la séptima característica o el séptimo distintivo de una iglesia bíblica. Es una iglesia sufrida por causa del evangelio. Estoy citando a Charles Spurgeon. Los que no conocen a Charles Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores. Fue un pastor muy simple que vivió en una de las aldeas de Londres y un señor lo descubrió y lo llevó a lo que hoy se conoce como la Catedral de Londres. Estamos hablando de 1800. Y Charles Spurgeon escribió lo siguiente, dice: a los hombres buenos se le promete tribulación en este mundo. Y ustedes dicen, wow, ¿cómo es posible eso? A los hombres buenos se le promete tribulación en este mundo. Y a los ministros, o sea, a los pastores, pueden expresarla en mayor medida. O sea, nosotros vamos a recibir aún una aflicción más fuerte que el mismo pueblo, en proporción con los demás. Y la razón por la que Dios hace esto con su pueblo y con los pastores es para que aprendamos a comprender el sufrimiento del pueblo del Señor y del Señor mismo. Por tanto, seamos adecuados pastores y miembros del rebaño de Cristo. No podemos identificarnos con Cristo sin antes vernos padecidos por Cristo. Como dice el mismo Pablo, yo llevo en mis cuerpos las cicatrices, estoy hablando en Gálatas, las cicatrices del Señor Jesús. El sufrimiento no es un accidente en la vida. El que te diga que el sufrimiento es un accidente está completamente equivocado. Ni mucho menos en la vida de aquellos que son llamados hijos de Dios, sino es un propósito de Dios para fortalecer el carácter y llevarnos a la semejanza de Cristo. Yo decía esta mañana que no sé si ustedes conocen cómo obra el orfebre, el que hace los adornos de plata y de oro, tanto que nos gusta verlo, ¿no es verdad? Pues el orfebre, para hacer su trabajo, coge el metal, ya sea el oro y la plata, y lo va quemando a fuego muy intenso en el horno. Coge un martillo o una mandarria, principalmente es una mandarria, el martillo es más suave, una mandarria, y le va dando duro al objeto, hasta que el objeto va cogiendo la forma. Después que el objeto toma la forma, se vuelve a poner al fuego para quemar todas las impurezas. ¿Y saben cuándo el orfebre sabe que está lista o listo la pieza que está haciendo? Cuando el rostro de él se refleja en el metal. Eso mismo es lo que Dios obra a través del sufrimiento y de la aflicción para su iglesia. Por eso una iglesia sufrida es una iglesia que refleja en su finalidad el carácter de Cristo. Y el apóstol Pablo lo conoció muy de cerca, esa aflicción. En 2 Corintios 1, del 8 al 9, y se lo leo por cuestión de tiempo, Pablo nos dice lo siguiente: nos vimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de modo que incluso perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero teníamos sobre nosotros sentencia de muerte, para que no confiáramos, y ahí está el propósito, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó de los muertos. Yo le decía a la iglesia, a los muchachos por la mañana, yo le decía a ellos, el sufrimiento es bueno.
Yo decía, nuestra iglesia de Oak Hill, con todas las personas que han pasado aquí, los fundadores que empezaron conmigo, saben, en estos 6 años, ya vamos caminando el 7º año, hubiésemos tenido 300 personas. Pero el Señor no lo ha permitido. El Señor lo ha impedido. Cuando leemos Hechos capítulo 15, Romanos 15, perdón, vemos que Pablo le dice a sus hermanos que querían ir ¿a dónde? ¿Cuál era su meta? España. ¿Pablo llegó a España? No. Pablo entendió que el Señor le impidió con un propósito y una finalidad. A España llegó el mensaje otro, pero Pablo quería plantar una iglesia en España. ¿Saben por qué en España? Porque era lo último ya del imperio romano. Era lo más occidente. Ya de ahí el nuevo continente y no se conocía, o sea, las Américas. Y no se conocía. Entonces Pablo quería llegar a España y no llegó a España. De eso vamos a estar hablando el próximo domingo, que se llama una iglesia bajo la providencia de Dios, ¿no? Que es el otro distintivo número 8 de una iglesia bíblica. Pero Pablo no llegó a España. Pero Pablo entendió que Dios se lo impidió. ¿Sabe por qué Dios se lo impidió? Porque había una región que aún no había sido alcanzada. Y Pablo fue por su buen deseo a esa región. Todos conocemos que no. Dice que zarpó en su último viaje hacia Roma, que Dios orquestó todo. Usó a Festo. Festo llamó a un comandante romano llamado Julio para que llevara a Pablo. Y Pablo fue hasta Roma. Pero lo interesante es que cuando Pablo llega a Jerusalén, que vamos a llegar a ese texto ahora también, el Espíritu Santo le dice a Pablo que iba a sufrir mucho. Pero lo que me llama la atención es que cuando los judíos comenzaron a azotar a Pablo y a golpear a Pablo, dice el texto bíblico en Hechos que un comandante llamado Claudio no sabía lo que estaba pasando y se personificó, o sea, fue allí al templo y salvó a Pablo. Y es el único prisionero que yo he visto que lleva una escolta de más de 200 soldados cuidando a un hombre. ¿Saben quién fue ese hombre? Pablo. Claudio envió 200 hombres hasta Félix para que custodiaran a Pablo porque los judíos querían matarlo. ¿Quién hace eso? Dios. Pero había impedido que Pablo fuese a España. Porque Pablo le dice a la iglesia de Roma, yo ahora voy a Jerusalén. De Jerusalén paso por Roma y ahí sigo a España. Pero Dios no lo llevó allí. ¿Hacia dónde lo llevó? Hacia una isla llamada Malta. Y allí en esa isla, que llegó como un náufrago, el evangelio fue conocido. No fue España, fue a Malta. Pero Pablo comprendía eso, hermanos. Pablo comprendía que él no vivía para él ni para su voluntad, sino para Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 23, 37 y 32 al 33. Se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y subraya esa palabra ayuno, no es que él tuvo tiempo de oración en ayuno, no, que estaba pasando hambre literalmente. En Damasco, dice el apóstol, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y en Hechos 20 del 22 al 24 el mismo apóstol nos dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, y subrayenlo en su Biblia,
Que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y ¿qué cosa? Y tribulaciones, hermanos. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. ¡Wow! Para sí mismo. Con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Y cuál es ese ministerio? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué iglesia! ¡Qué ministerio! Con este trasfondo llegamos a Hechos 18, que es el que nos ocupa en la tarde de hoy. Miren, mis hermanos, como el texto mismo lo dice, Pablo ya estaba cansado. Pablo venía cansado y golpeado de un ministerio arduo. Como siempre converso con mi amigo Jesús, venía de luchar con la gente. Lo más difícil que hay. Luchar con el pueblo. Estaba cansado, estaba agobiado. Lo habían golpeado. Lo habían dejado como muerto. En Filipo, recuérdense, en Listra, recuérdense que lo dejaron como muerto, tirado. Lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Imagínense en qué condición quedó Pablo. En Éfeso lo metieron a luchar contra las fieras salvajes, como si fuese un gladiador. En Atenas lo ignoraron. ¿Ustedes sabían que los griegos ignoraron a Pablo en Atenas? No le prestaron atención. Se burlaron de él. En Tesalónica lo querían matar. En Filipo lo metieron preso. ¿Conocen en Filipo? El carcelero de Filipo lo metieron preso. Estuvo preso en Filipo, que un terremoto fue que los libró. Y en Berea tuvo que salir huyendo. Y Pablo está llegando a Corinto. Esta carta, Hechos 18, es después de Berea. Él está llegando a Corinto. Y dice el texto que Pablo venía cansado y golpeado de un ministerio arduo. En Filipo fue azotado y encarcelado. En Tesalónica y Berea fue perseguido. En Atenas fue en gran medida ignorado. Y ahora llega a una ciudad pagana, idólatra y comercial. ¿Y cómo llega Pablo? Con el alma abatida. ¿Sabes cómo tú estás con el alma abatida? Cansado. Que dice, yo no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de nada. Le hablo como pastor, ¿no? No como miembro. A veces sí, no quiero saber. Que se arreglen como puedan. Así está llegando Pablo. Es el contexto que nos ocupa. Pero aquí vemos que a pesar de la oposición y del sufrimiento, el Evangelio de Cristo no se detuvo. Pablo permaneció firme. ¿A qué se permaneció firme? A su llamado. ¿Por qué? Porque él no estimó preciosa, ¿qué cosa? Su vida. Porque no vivía para él, vivía para Cristo. ¿Cuántos de nosotros vivimos para Cristo? ¿Cuántos de nosotros renunciaremos a nuestros orgullos y a nuestras decisiones personales para servirle a Él como Pablo? Y esto nos lleva al primer punto de la tarde de hoy. Dios sostiene a sus siervos. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 5. Miren lo que dicen los versículos del 1 al 5. Ahí mismo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Qué cosa más linda, hermano. A pesar de que Pablo estaba batallando solo, porque él llega solo a Corinto. Acuérdense que él deja en Berea, o sea, en Tesalónica y en Berea, él deja ¿a quién? A Timoteo y a Silas. Él deja su equipo misionero. Como le expliqué cuando hablé de la generosidad, que el próximo domingo vamos a ver la providencia. Pablo no viajaba solo, pero en Corinto llega solo. A Pablo le acompañamos un equipo misionero. Hoy eso que vemos que la gente sale como llanero solitario, no. Pablo iba con un equipo misionero que respaldaba el trabajo de Pablo. O sea, iban cuidando, iban hermanas, como le expliqué, que se ocupaban de la comida, de lavar la ropa, de todo. Por eso es que Tesalónica, Berea y Filipos, estas tres iglesias, cuidaban de Pablo. Imagínense, plantó como 10 iglesias y solo 3.
eran las que tenían la responsabilidad de cuidar del apóstol. Y no estoy hablando de iglesias grandes. Iglesias ya hablamos de 20 a 40 personas, no más, porque eran iglesias en casas. Y Pablo llega solo a Corinto. ¿Cómo llega? Ya leímos el texto, vulnerable y cansado. Pero allí Dios le tiene un regalo. ¿Cuál es el regalo que le tiene? Aquila y Priscila. Es una pareja que va a sostener emocionalmente a Pablo, hermanos. Yo me imagino que Pablo llegó y comenzó a hablar. Yo veo mucho la serie bíblica, ¿no? Y estaba viendo ahora la serie bíblica de Pablo. Y es interesante cómo la Récord y los historiadores fueron al contexto histórico y cómo ellos ilustran que Pablo llega a Corinto y cómo ellos lo reciben. Lo invitan a su casa sin conocerlo. No piensen que Aquila y Priscila conocen a Pablo. No. Ellos se convierten con el ministerio de Pablo en Corinto. Esa es la razón. Lo reciben en su casa y como Pablo sabía hacer tienda de campaña, o sea, casa de campaña, lo invitan a trabajar con él. Y voy a explicar esto porque se han escuchado muchas veces el famoso bivocacional, ¿no? Dentro de los bautistas del sur y de todas las denominaciones. Es la única vez que el texto bíblico recoge que Pablo fue bivocacional. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo Pablo? 1 año y 6 meses, no más. 1 año y 6 meses, porque si Pablo hubiese sido bivocacional toda una vida, Pablo no hubiese plantado todas las iglesias que plantó en Asia. Él nada más que estuvo 1 año y 6 meses. Bueno, pastor, ¿qué es bivocacional? Porque hoy en el grupo de Luis, creo que fue Víctor que me preguntó, ¿no? ¿Qué es bivocacional? Bivocacional es una gente que trabaja en lo secular y trabaja en la iglesia. Es la única vez que el texto recoge que Pablo fue bivocacional, 1 año y 6 meses. Y había un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Plantar Corinto. Ahí es que nace la iglesia de Corinto. Entonces Pablo trabaja con ellos haciendo tienda y cada sábado, fíjense la estrategia que hacía Pablo, y cada sábado Pablo, ¿qué cosa hacía? Predicaba. ¿Dónde? En la sinagoga, persuadiendo a judíos y griegos. Y le tengo una aplicación para ese texto, estoy corriendo un poquito que tengo la Santa Cena. ¿Cómo estamos siendo tú y yo como instrumento de Dios para consuelos a otros dentro de la iglesia? ¿Cómo nos estamos apoyando unos a otros? ¿Cómo nos estamos consolando unos a otros? ¿Cómo estamos viendo las dificultades de unos a otros? En segundo lugar, ¿estamos abiertos para recibir compañerismo? Porque también tengo que estar abierto, porque si yo no me abro, no me pueden dar compañerismo, no me pueden consolar. Pues yo estoy abierto para que un hermano me consuele. ¿Por qué? La razón de todo esto es lo siguiente: una iglesia sufrida es una iglesia unida. Y eso es lo que caracterizaba la misión de esta gente. Era una iglesia muy unida, hermanos. Era una iglesia que sus miembros estaban totalmente comprometidos con una misión. ¿Cuál es la misión? Evangelizar y hacer discípulos. Esa era la misión de ellos. Y eso nos lleva al segundo punto de la tarde de hoy. Dios fortalece a su siervo con su presencia. Qué cosa más linda. Pablo se sintió solo, pero Dios estaba fortaleciendo a Pablo con su presencia. Los versículos del 6 al 11. Oiga cómo dice: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, subrayenlo. ¿Quién le dijo a Pablo en visión de noche? Dios. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, Pablo, tú no estás solo. Ya se pueden imaginar cuando el Señor animó la fe de este hombre. ¿Cómo estaría Pablo, hermano? Pablo estaba cansado, estaba destrozado, hermano. Pablo estaba completamente abatido. Y la razón es la siguiente: porque yo estoy contigo y nadie, escuche bien, y nadie podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, ¿qué cosa? Mucho pueblo aquí, en esta ciudad. Y ahí te dice el tiempo que estuvo. Por eso cada vez que me hablan de bivocacional, yo le digo, no metan voy a usar una expresión muy cubana, un tacle hermenéutico. Un tacle en el lenguaje que maneja Carlito y Jorge, de artes marciales, es una llave.
que te ponen y te sacan y te tiran al piso, te sacan algo de un contexto. No. El tiempo que tuvo Pablo, lo dice el versículo 11 claramente del libro de Hechos 18, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole ¿qué cosa? La palabra de Dios. 1 año y 6 meses solo estuvo haciendo casa de campaña. El evangelio avanza, hermanos. Dios fortalece a sus siervos, pero el evangelio avanza. ¿Se convirtió quién? Justo. ¿Y se convirtió quién más? ¿Quién más se convirtió? Crispo. Fíjate, ¿quiénes fueron los que se convirtieron? Se convirtieron gente clave, hermanos. Gente clave, los principales de la sinagoga. Y eso dio como resultado que muchos corintios, al escuchar el mensaje, ¿qué cosa pasó? Vinieron al conocimiento de la verdad. Vinieron al conocimiento de la verdad. En medio de la tensión, de la aflicción y del sufrimiento del apóstol, el Señor se aparece en visión y le dice estas palabras en mandato. Esto es una orden que Dios le está diciendo a Pablo. No temas, habla. Muy bien, no calles. Y la razón es, yo estoy contigo, Pablo. ¡Wow! Yo estoy contigo. Y nadie te va a hacer mal alguno. ¿Por qué? No te desanimes. No pienses que Pablo conquistaba multitudes como la que vemos aquí, que salen por ahí, miles de personas vienen a los pies de Cristo. No. Costaba, hermano. Yo le decía esta mañana al grupo de la mañana, yo le decía, no piense que salvar un alma, y eso me recuerda mucho a mi pastora, Juan Rosales. Él siempre me decía, Leoní, una iglesia sana, bíblica, no la vas a ver llena, Leoní, porque las almas no se ganan fáciles. Cuando tú enseñas la palabra, cuando tú no eres motivacional y tú enseñas la palabra, solo los fieles van a venir. Nunca piense que tendrá multitudes. Pablo no ganaba multitudes. Por eso es que el Señor le dice, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, Pablo. No te desanime, Pablo. En esta serie bíblica que veo, esto no es bíblico, es una licencia poética, pero me gustó. El que hace el autor de Pablo, hay una parte que sale y comienza a orar y dice, Señor, dame las almas de este lugar. Y se veía triste porque no crecía. Había un impedimento. Había algo que no crecía. En estos días estaba con Luis, que el día 20 nos volvemos a ir, Luis, aunque predica el 21. Vamos para Columbus y hablaba con la mamá de Ezequiel. Ezequiel era el pastor de Columbus. Pero la mamá y el papá fueron misioneros en Cuba. Y hablaba con ella y me estábamos contando de las iglesias, del crecimiento, le hablé de Oak Hill, porque Ezequiel tiene una iglesia casi de 200, 300 personas allí en Columbus, una iglesia bien grande en un pueblo más pequeño que nosotros. Y la mamá un poco como animándome me dijo, Pastor Leoní, en Cuba me pasé mi esposo y yo 40 años en Camagüey. Camagüey es una provincia. En una zona que se llamaba Pueblo de Piedra, algo así. ¿Y usted sabe cuántas personas ganamos en 40 años? No sé si Luis se acuerda. 40. No, 40, es una por año. Una por año. Tuvo 40 años en esa ciudad y solamente ganó 40 personas. Dice que el esposo le decía, el señor Ezequiel Batista, muy conocido en Cuba, es de la generación, nosotros decimos de los dinosaurios, que el esposo le dijo, un día a la esposa, a ella le dijo, mi esposa, esta ciudad es San Piedra. Hay lugares difíciles para plantar. Corinto era una ciudad como esta. Difícil. ¿Por qué? Había mucho dinero. El dinero no lleva a la fe. El materialismo no, porque la gente depende más de sus recursos y no ve la necesidad de Cristo. Por eso es que el Señor le da garantía, hermano. Le dice, no te preocupes, Pablo. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aquí le tengo algunas aplicaciones. ¿Qué temores nos pueden paralizar a nosotros para continuar con el servicio de Cristo de proclamar su nombre, de proclamar su evangelio? ¿Qué temor tienes? ¿Callamos por el miedo de ser rechazados en la sociedad? ¿O porque nos tengan por locos? Si ese es nuestro temor, somos lo más dignos de lástima. Porque este mundo y sus placeres pasarán.
pero el que ha atesorado las cosas del cielo, ese tendrá la garantía de la vida eterna. La seguridad en Cristo nos da la fuerza para continuar adelante y solo su presencia del Señor resucitado nos puede dar el triunfo. Y eso nos lleva al tercer punto de la tarde de hoy. Dios hace que avance el Evangelio a pesar de las oposiciones. A pesar de las oposiciones. En estos días yo estaba viendo, los que están en los grupos del seminario pueden estar viendo, como iglesia local, o sea, como aquí no hemos llegado, pero como seminarios que ustedes también forman parte de mí en ese proyecto personal que Dios me ha dado, ¿ustedes saben dónde estamos ahora? Yo me he quedado loco, en Abjasia. Abjasia es una localidad que está en el Cáucaso septentrional, pegada a Georgia. Es una república independiente de la ex Unión Soviética, que solo 7 países la reconocen. Y allí llegó un pastor cubano. Y no sabíamos que allí había cubanos. Y acaba de nacer una iglesia con 20 cubanos. Y allí llegó el curso que estamos dando aquí. ¿Quién hace eso? El Señor. O sea, no podemos estar viendo, porque a lo mejor aquí internamente no estamos creciendo. Pero por otro lado, el Señor está expandiendo. Está expandiendo. En Honduras, yo me he quedado atónito. José fue algo de Dios. Como Luis me llamó desde Honduras y me dice, Leonic, tengo un hermano aquí que quiere estudiar en el seminario. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Cómo hacemos para pagarle la beca? Le dije, Luis, vamos a regalarle eso. Vamos a ver cómo buscamos el dinero por aquí. Porque todas esas becas que damos tengo que buscar el dinero aquí. Porque aquí sí que hay que pagar. Tristemente aquí hay que pagar. Hermanos, usted sabe, ese muchacho, ¿cuánto llegaste de Honduras, Luis? Hace 2 meses. Hace 2 meses. Aquella semilla que Luis sembró, ¿usted sabe cuántos alumnos tenemos en Honduras estudiando el programa básico, el certificado en teología, que es de los que se van a graduar ahora aquí en noviembre? 75 hermanos en las montañas de Honduras. Yo no lo creía. El Luis fue el que me corrigió el otro día, porque yo dije 25. Y me dice Luis, mire de nuevo el video, pero él dijo 25 en cada grupo. Y anoche me puse a ver el video nuevamente y dije, ¿verdad lo que Luis me dijo? Es 25 en cada grupo, o sea, 75 en 2 meses. Ni Luis, ni José, y mucho menos Leonic, no imaginábamos que aquella pequeña semilla que se sembró, ellos no nos pagan ni un centavo. Eso es free. Nosotros aquí tenemos que virarnos y buscar para poder sobrellevar esa carga. Pero lo que Dios está haciendo, hermanos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y no somos una mega church. No somos una mega church. No, nada de eso. Somos un grupo pequeño, como Tesalónica. El otro día decía, estoy al cambiarle el nombre de Oquil para Iglesia Tesalónica. Nueva Tesalónica, ¿eh? Hermanos, el Evangelio avanza. Galión, el procónsul romano, desestimó el caso. Qué cosa más linda. Mostrando que no había crimen alguno. ¿Pero fue Galión o fue Dios? ¿Por qué fue Dios? ¿Qué le dijo Dios a Pablo cuando se le apareció? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Eh? Que no temiera. ¿Y qué más? Que hablara, que no callara y que nadie le iba a hacer mal alguno. ¡Wow! Porque se la veía con Dios. Y por eso es que Galión desestima el caso, porque un procónsul romano desestimar un caso. Ese era como el gobernador, para que ustedes entiendan, que Eric Hong desestime un caso, solo Dios. Entonces desestimó el caso. Sóstenes sufrió las aflicciones, porque Pablo fue sacado. Pero el Evangelio no se detuvo. La iglesia continuó creciendo y la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 2, del 2 al 9, no estuvo presa. Bajo ningún concepto, la palabra de Dios continuó creciendo. Por la sencilla razón que Cristo edifica su iglesia, hermanos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y eso es lo que nos tiene que animar. Y concluyo de la siguiente manera.
Dios sostiene a sus siervos, no importa en las circunstancias en que estemos. Dios fortalece a su iglesia con su presencia y sus promesas. Y Dios hace que avance el evangelio, aunque el mundo se oponga. Porque la iglesia sufrida no es una iglesia derrotada de ninguna manera. Ella está dentro del plan de Dios para convertirla en una iglesia victoriosa, porque Cristo es su cabeza, es su esposo y está con ella. Que